¿De qué hablamos cuando hablamos del cuidado del medio ambiente? Es viernes y es tiempo de Cuestión Ambiental. Hasta las 12 con Laura Rocha. Cuestión Ambiental. Un programa para intentar entender el mundo y su entorno. ¿Te sumás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un nuevo viernes, un nuevo programa, un nuevo Cuestión Ambiental aquí en Buenos Aires para saludarlos, desearles buenos días y saludar, por supuesto, a nuestra locutora estrella, amiga, todo acá, Priscila Martínez. Priscila, buenos días. Hola, Lau, buen día, buen día, buen día. Vos que venís de la calle hace un ratito, Lau, ¿llueve, no llueve? No, ¿Llovió? la verdad, no. Yo te digo, fui tempranísimo, que último día de colegio de mi peque, del más chiquito. Y la verdad parecía que se caía el cielo. ¿Viste? Ok, era inminente. Sí. Bueno, había mucha humedad, bastante calor. Ahora es como que se levantó un poco de viento. Entonces está un poco más fresco, pero bueno, todavía sigue medio amenazante, ¿eh? Sí, o sea, sí. No sé qué va a pasar. Se trasladó ahora para horas de la tarde, la alerta que tenemos por el Servicio Meteorológico Nacional, horas de la tarde, mediodía, ya te digo, de tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy es de 27 grados, ahora sí está cubierto el cielo, viento sur a 14 kilómetros y la humedad es del 74%. Bueno, igual nos viene tratando bastante bien Sí. diciembre por ahora, ¿no? Hoy viernes 13 de diciembre, así que ya casi estamos promediando el mes. Ya estamos a mitad ahí, Ya un estamos, pasito. ¿viste? Cuando ya llega viernes 13 y ya está, listo, esto es Navidad, todo el mundo cierra las agendas. Ay, sí. Pero te quiero contar algo, porque los que no cierran las agendas ¿Quiénes son? los científicos. Muy bien. No cierran las agendas, no sé, la verdad es si han elegido una gran fecha, pero bueno, el 17 de diciembre se va a conocer un nuevo reporte, un informe de una plataforma intergubernamental que también está obviamente basada en la ciencia y de la que participan muchos científicos del mundo, entre ellos varios argentinos, y la verdad es que se llama IPBES y tiene relación, digamos, con o sea, IPBES es la sigla. Disculpen, ¿no? Se llama Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. La verdad es que esta plataforma, o sea, el último reporte que había hecho esta plataforma hablaba de que en el planeta, si seguimos así, con el cambio climático, con la crisis de contaminación, con la crisis que sufre la naturaleza, estamos al borde de perder 1 millón de especies. O sea, ese fue que fue tremendo porque fue en 2022, fue la verdad que una alerta impresionante. Ahora, el 17 va a salir otro que a mí me parece sumamente interesante porque es lo que hemos venido hablando. Incluso el entrevistado del programa anterior charlamos sobre esto, pero se ve que los científicos recogieron el guante. ¿Por qué? Porque va a ser un informe que va a tratar de interrelacionar los temas. O sea, ¿cuánto está relacionada la conservación de la biodiversidad con el cambio climático, con la gobernanza, con los sistemas financieros? Entonces, todo esto lo que trata de hacer es, señores, vivimos en un mundo conectado. No podemos ver las cosas por separado. Aparte, claro. Entonces, si se extinguen 1 millón de especies es, uy, che, qué mal, se extingue 1 millón de especies, pobre pajarito, pobre lobito. No es así. Eso nos afecta. Claro, no es un hecho aislado. Exacto. Entonces, todo está interconectado. Y la verdad es que me parece grandioso. Total. No sé si 17 de diciembre es una gran fecha en términos periodísticos, pero todavía, por supuesto, no salió, no se sabe. Esto siempre se guarda con mucho hermetismo hasta el último momento, pero hay cosas que sabemos que pueden figurar en ese reporte. Entonces, yo les voy a leer algunos datitos que creo que son interesantes como para que tengamos en cuenta. Por supuesto que tenemos un programón hoy con un invitado, pero de lujo, así que yo igual no me voy a extender mucho, pero la primera parte, la conservación de la biodiversidad está intrínsecamente vinculada al clima, a la alimentación, al agua y a la salud.
Acá, fíjense qué interesante, porque no solamente es acá cambio climático, sino alimentación. O sea, señores, corre riesgo la alimentación y la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces, si no cuidamos los ecosistemas, se perjudica todo. Entonces, una de, por ejemplo, los datos que arroja o que podría arrojar este informe es que el 75% del suministro mundial de agua dulce, acordémonos que este es el planeta azul, ¿no? Nosotros vivimos en un planeta que es el planeta Tierra y es el planeta azul, es el planeta del agua, pero solo el 2% del agua disponible es agua dulce, en acuíferos, claro, en ríos, sí. Porque el resto es agua salada. ¿Sí? Entonces, el 75% del suministro mundial de agua dulce procede de zonas boscosas y montañosas. Y que la conservación de los bosques tropicales reduce los costos de tratamiento del agua. Entonces te dice, señores, si no conservamos estos biomas, estos ecosistemas, peligra el agua dulce. Y fíjense, 75% es un montón, ¿no? Procesos maravillosos como la fotosíntesis son los que generan este abastecimiento. Después, las soluciones integradas. ¿Qué dijimos? Soluciones integradas pueden ser beneficiosas para todas. Entonces, por ejemplo, restaurar el 15% de las áreas prioritarias de restauración a nivel mundial, dice, podría captar alrededor del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas desde la Revolución Industrial. Muchísimo. Les digo el número, aunque el número seguramente a mí no me dice nada porque ni siquiera me lo puedo imaginar, pero existe el número, es 299 gigatoneladas de dióxido de carbono. Gigatoneladas, o sea, imagínense. Y proteger la naturaleza también tiene beneficios económicos, ya que la actividad económica basada en la naturaleza representa más de la mitad del PBI mundial. O sea, los recursos naturales también generan eso. Después, obviamente, un descubrimiento que no es mucho descubrimiento, pero está bueno que lo destaquen, que es nuestro actual sistema de gobernanza es malo para resolver problemas interrelacionados. Y sí, lo sabemos, claramente. Sí. Hay una cosa que nosotros nos dedicamos a poner y dividir las cuestiones en cajitas separadas, y eso no funciona. Debería estar todo interrelacionado y, como digo yo, el ambiente debería formar parte de, por ejemplo, en un gobierno, de todas las carteras, porque en todas las carteras políticas existe el tema. Después también el sistema financiero, reorientar nuestro sistema financiero a soluciones integradas significativas es una solución sencilla pero muy eficaz. Y la verdad es que no sucede. Y después, una cosa que también, y que esto viene siendo repetitivo, esto sí ya no es nuevo, que es dar prioridad a la equidad y a la inclusión, en particular de los pueblos indígenas, y esto ya no es negociable. ¿Por qué? Porque ya es ciencia, ¿no? O sea, acá ya no existe solamente la cuestión de derechos humanos o la cuestión de ancestralidad, de decir, bueno, la verdad es que ellos estaban primero y a ellos les corresponde, sino que está relacionado directamente con que los científicos han descubierto que los territorios en donde esas poblaciones viven y residen están mejor mantenidos, funcionan mejor, existen menos problemas y complejidades en términos de contaminación y de crisis. Entonces, claramente tenemos que, no te digo copiar, pero por lo menos atender esas formas de vida. Así que bueno, lo vamos a seguir. Por supuesto que lo vamos a seguir. Esto es simplemente un punteo. Vamos a tratar igualmente cuando salga este informe de tener entrevistas, por supuesto, con biólogos y con expertos, porque la verdad es que me parece súper interesante y más allá que sea 17 de diciembre, no tenemos que perder la oportunidad para dar a conocer esto. Pero bueno, antes de la pausa, hacemos nuestra consigna del día. Nuestra pregunta del día de nuestros oyentes, que ya pueden responder a través del WhatsApp en el 11 51 52 10 47. ¿Qué le preguntamos hoy, Lau? Suspenso. Guarda. Ahí viene. Bueno, la pregunta hoy es, sí, ¿cuál es la planta favorita? Puede ser de interior o exterior. Ah, me gusta esto. Puede ser de interior o exterior, porque si alguien tiene casa, tiene patio o en el balcón. Bueno, ¿cuál es la planta favorita que tienen, que cuidan en sus casas, que les gusta, no sé, por las flores, que les gusta porque es nativa, que buscan en los viveros? Bueno, ¿cuál es la planta? Ahí va.
que tienen y que cuidan ahí o que hasta bautizan? Nos cuentan en el 11 51 52 10 47 o también a través de nuestra transmisión en YouTube @ZIG Producciones. De esta manera comenzamos Cuestión Ambiental. Cuestión Ambiental. Desde Buenos Aires, Más 107.5. De la mañana, 15 minutos, tenemos 23 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Cuestión Ambiental en el aire de Más 107.5. Gracias, Pri. Y bueno, lo prometido es deuda. Tenemos un programón porque tenemos un invitado de lujo que es un amigo. Yo lo admiro profundamente. Todo el año quisimos sacarlo. Todo el año yo decía, tenemos que llamarlo, lo tenemos que llamar. Pero bueno, mira, qué mejor, las cosas pasan por algo. Obvio. Porque qué mejor que tenerlo casi sobre el final del año porque podemos hacer un balance, podemos hablar de muchas cosas, podemos preguntarle porque conoce los territorios en Argentina, cuáles son los problemas. Bueno, yo voy a quitar toda la incertidumbre y lo voy a presentar a él. Él es Guillermo Folguera, es un capo. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, pero además es licenciado en Ciencias Biológicas, también de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Biológicas, pero no le alcanzó con la licenciatura, investigador independiente del CONICET y profesor del área de Historia de la Ciencia y de la Filosofía de la Biología, también en la Universidad de Buenos Aires. Los martes a las 9 de la noche en FM La Tribu lo escuchás en el colectivo Después de la Deriva, porque bueno, además también tiene un programa de radio. Guillermo, gracias por venir y por acompañarnos hoy. Laura, Priscila, un placer. La verdad que una alegría para mí. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero, si querés, de este año, ¿no? Duro. Un año duro para quienes trabajamos con temas ambientales, para quienes trabajamos con temas que están relacionados también con las comunidades, con los, digamos, sobre todo con los colectivos que están en los territorios. Y bueno, tengo entendido que estuviste viajando mucho este año y bueno, no sé de qué lugar tenés como alguna cosa saliente para contarme, como para arrancar. Duro, arranco por ahí con tu primera reflexión, Lau. Duro aún para aquellas personas que éramos críticas de los gobiernos anteriores, ¿no? Que eso de alguna manera, cuando creímos que la cosa no podía empeorar en términos socioambientales, empeoró, y mucho. Entonces ahí aparece un primer punto que es importantísimo detenerse y efectivamente aparece. Y en ese sentido, lo primero que te puedo decir en estos recorridos que se dieron en varias provincias del país es que de alguna manera acuerdos y pequeñas conquistas que las comunidades habían obtenido estos años se vieron amenazadas. O bien en Entre Ríos con los metros de fumigación, o bien en Mendoza y Chubut con el no a la megaminería. Entonces hay una situación ahí rarísima que es un tejido social caído, porque estamos hablando, no sé, justo recién venía en el subte, es muy impactante moverse en las grandes urbes y los niveles de destrucción social, de personas caídas, la gente durmiendo en la calle, y a su vez, en diálogo con eso, porque no es parte de otra cosa, sino parte de lo mismo, territorios que o están devastados o están en vías de devastarse si no se hace algo. En paralelo, para que no sea todo un bajón, comunidades organizándose, que eso también, comunidades organizándose como pueden, como saben, como conocen, y en ese escenario de esa doble realidad, pensando cómo hacemos un 2025 con otro color, que de hecho hoy a la tarde tenemos una reunión en ese sentido, cómo avanzamos para generar un escenario distinto. Así que bueno, una enorme alegría estar acá y poder pensar colectivamente, porque además el rol acá de otra forma de comunicar es clave, ¿no? Sí, una de las cosas que yo pensaba, y lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, tiene que ver con esta política que el gobierno nacional ha impulsado desde que asumió, ¿no?
que tiene que ver con empezar a ahorcar a las provincias con distintas medidas, ¿no? Empezando por la reducción de la coparticipación, después discutiendo todo el tema de ganancias y favoreciendo claramente, muy claramente, a inversiones transnacionales como con la famosa ley Riggi, ¿no? Esta cosa de favorecer esas inversiones sin preguntar casi, ¿no? Sin preguntar, sin ser controlado, pero al mismo tiempo esto, ¿no? Vos ahorcás financieramente, entonces en muchas provincias lo que termina pasando es decir, bueno, te obligan como a decir, bueno, pero vos sos pobre porque querés, digamos, porque falazmente, por supuesto, porque dice, bueno, pero si vos no querés minería, bueno, ahí tenés, sos pobre, como si en realidad la minería, contrafáctico absolutamente, porque tampoco es cierto, porque bueno, si no podemos ver las provincias que ya son mineras y vemos que tampoco nadan en riqueza, pero empieza a producirse esto, ¿no? Especialmente las provincias que tienen recursos extractivos, como son las provincias que tienen, por ejemplo, litio o petróleo y gas, como son Neuquén o Río Negro, pero a la vez también hoy hay una afectación directa en otros ecosistemas porque, bueno, el petróleo y el gas, como todos sabemos, hay que trasladarlo de alguna manera y ese traslado se ha dado en Argentina en general por oleoductos o gasoductos que atraviesan el territorio y últimamente también quieren empezar a exportarlo por la costa, abriendo, por ejemplo, nuevos puertos en un lugar, la verdad que casi patrimonio de la humanidad, como es el Golfo San Matías, ¿no? O sea, hay como distintas situaciones que se generan, pero por la misma razón. Tal cual. Está buenísima la reflexión y da como varios. Primero arrancaba pensando cuando comentabas en dos compañeras, dos mujeres que han luchado cada una de su territorio y generado ideas para entender un poco esto inicialmente que planteabas. El poder juega muy fuerte acogotando y generando cambios en las voluntades. Y ahí Beverly King, acá en Argentina, marcando el rol político de la deuda, fue muy clara siempre, la deuda no es solamente un endeudamiento económico, es un intento por mover políticas, y acá se ve clarísimo, ¿no? O sea, cuando en nombre de la necesidad de dólares, todos estos proyectos extractivistas, sea fracking, offshore, extracción de litio, oro, plata, cobre, megafactoría de cerdo, pesca de merluza, calamar, agronegocios, pino, eucalipto, digo, hemos recorrido gran parte del territorio argentino. Bueno, la deuda como un lugar político para cambiar voluntades. Y también pensaba en Naomi Klein, la doctrina del shock, ¿no? Que es clave, ¿no? Vos choqueás a una comunidad, exacto, la empobreces y de golpe esa comunidad que antes no hubiera abrazado ciertos proyectos, los abraza. En ese mapa, y cuando te escuchaba, Lau, pensaba en algunas imágenes de los últimos meses, y una de las que más me impactó es bajando en el avión a quizás el lugar donde todo el sector político, el sector empresarial, dicen que ahí Argentina se va a salvar, que es Vaca Muerta. Y yo no sé si estuvieron en Neuquén últimamente, los cordones de pobreza de Neuquén, yo aún viviendo en Buenos Aires, no los recuerdo en muchos lugares del mundo. Es muy impactante llegar a Neuquén y darse cuenta, ¿cómo que es el lugar más rico de Argentina, supuestamente? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que nos retrotraen a pensar y a discutir como si estuviéramos en 1996, en 98, la promesa de los agronegocios. Ya sabemos lo que hace la megaminería y los agronegocios. O sea, ya tenemos los resultados. El 60% de pobreza no es casualidad. Y esto último que quiero decir, a veces siento que nos invitan a vivir en una película que a mí me gusta mucho, cada tanto la veo, que es Memento, que es una película de un hombre que cada media hora se olvida por completo dónde está y vuelve a empezar. Y yo creo que hay una invitación y una exigencia por parte de los grupos de poder a que vivamos así, que creamos que las cosas de golpe nos aparecieron, que este 60% de pobreza no tiene causas, que las enfermedades que se están multiplicando en nuestro país no tienen causas, que los ríos secos o los incendios no tienen causas. Bueno, tienen causas.
Y parte fundamental de esas causas son justamente los temas ambientales, los temas territoriales, y yo creo que ahí tenemos un desafío político, que es cómo efectivamente damos en discusión que frente a esa situación de causas hay que actuar preventivamente, algo que Argentina ha desaparecido, y creo que ahí han hecho una tarea muy eficiente. Sí. Una sociedad que no puede recordar cómo es que llegó hasta acá. Sí, coincido absolutamente, y además, perdón que te interrumpí. No interrumpiste, no. Pero coincido absolutamente porque además también pensaba, cuando hablabas del shock y hablabas como de este diagnóstico, ¿no? Que por ahí obligan a las personas, por ejemplo, a abrazar causas que antes no abrazaban, lo que también empieza a generar divisiones que por ahí tampoco existían, pero que también olvidamos, ¿no? Porque, bueno, siempre igual existieron divisiones también en Argentina, pero también lo olvidamos muchas veces. Pero, además, vos decías, esto no es simplemente ese 60% de pobreza es magia y apareció porque sí. Apareció por un modelo, que es un modelo que viene ya funcionando en la Argentina hace muchos años, y es el mismo modelo el que nos propone, porque digamos, también la cuestión es esta, ¿no? Es que no se cambia el modelo de consumo y producción que nos proponen lo mismo. Y si de hecho vemos, por ejemplo, no sé si estuviste, seguramente que sí, pero por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, que es la cuna del petróleo de la Argentina, porque ahí se descubrió el petróleo con explotación tradicional. ¿Qué pasa hoy? La gente se está yendo. ¿Por qué? Porque los pozos ya están maduros. Claro. Eso quiere decir que ya casi no queda recurso por extraer. Entonces las empresas se van, porque además hoy da mucho más rápido ganancia a Vaca Muerta. Entonces se mudan a Vaca Muerta. Entonces la gente también se muda. Y la población se queda sin nada y solo encima con la contaminación que dejaron más de 100 años de explotación petrolera. Entonces vos decís, ¿este es el desarrollo que vamos a replicar y que queremos? Tal cual. Tal cual. Y esa cuestión de ir a ver, justo yo no estuve en Comodoro Rivadavia, sí estuve con una compañera de Comodoro Rivadavia que contaba las transformaciones sociales y ambientales brutales que sufrió Comodoro Rivadavia en las últimas 3 décadas. Eso abre, yo creo que un escenario que de nuestro lado, por llamarlo de ese lugar común pero gráfico, tenemos que ser capaces. Digo, Mendoza quiere aprobar la megaminería. La mejor muestra para Mendoza de por qué no aprobar la megaminería es que San Juan está arrastrando una crisis hídrica de hace 3 años brutal. Entonces, y que Mendoza no. Que avanzan con la publicidad del litio. Bueno, ¿quieren saber qué pasa, qué genera la extracción de litio? Vamos a Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, que extrae litio hace un cuarto de siglo. Digo, tenemos muestras históricas de lo que el extractivismo es capaz de hacer. Para decir, miren ahí, yo lo lamento mucho por las comunidades locales, no es bueno que te muestren como mal ejemplo, pero hoy necesitamos esa cuestión gráfica, esa memoria, recuperar la memoria de los pueblos, y en ese sentido necesitamos trabajar colectivamente. Esas desarticulaciones que tenemos territoriales, la lucha sanjuanina, la lucha mendocina tendría que ser la misma. La lucha en contra de los agronegocios y la megaminería tendría que ser la misma, y la lucha, por ejemplo, la actividad hoy de la tarde de los derechos humanos y la lucha ambiental tendría que ser la misma, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, ese hablar de lo mismo, yo creo que es parte del desafío político, ¿no? que yo creo que tenemos. Vos me mencionabas antes de que empezáramos, de que saliéramos al aire, que habías estado en diferentes provincias como haciendo un mapeo, ¿no? Un poco de los conflictos socioambientales que están flotando en Argentina y que no necesariamente tienen, digamos, la publicidad o el conocimiento general. ¿Me querés contar, por ejemplo, no sé, en Tierra del Fuego, qué es lo que estuviste observando? Tierra del Fuego me quedé muy impactado. Tierra del Fuego es una provincia, para aquellas personas que no estuvieron, bellísima. Yo creo que de las provincias, bueno, todas las provincias son hermosas, pero es una provincia que conviven muy fuertemente una naturaleza prístina o bastante prístina con una población todavía bastante incipiente en términos territoriales, muy concentradas en 3 localidades, sobre todo Río Grande, Tolwyn en el centro de la provincia y Ushuaia, que es la más conocida en términos turísticos. En Tierra del Fuego, sin embargo, se reconocen muchos de estos proyectos que estuvimos hablando. Uno que es muy impactante, que ha permanecido en un gran silencio, que es proyectos offshore,
no con la profundidad del proyecto que fue aprobado recientemente y que está avanzado. Son proyectos de menor profundidad, pero que hace décadas están en la provincia en un enorme silencio. Cuando digo silencio, digo que ocurren derrames, como ocurrió ahora en Cuyen, y no son publicitados. No queda muy claro en qué le favorece a la provincia, una provincia que después además va, por ejemplo, a uno de los barrios pobres de Ushuaia, de zonas marginales, que se llama El Escondido, y después por ahí no tienen gas natural, digo, el lugar, una provincia donde extrae gas, o se corta la luz eléctrica. Tuve varios cortes cuando estuve en la provincia. Después aparece, que es una cosa muy recurrente, ni hablar en Buenos Aires, pero que también vi en Rosario, en Bahía Blanca, en Neuquén, que son los negocios inmobiliarios. Y en ese sentido, por ejemplo, en Ushuaia, fui con una gran compañera, con Carly, que acompañó mucho de todos estos recorridos, y que ves que los sectores de grandes recursos se están quedando con una parte, por ejemplo, en ese caso, de un bosque maravilloso. Y del propio discurso local, eso no es visto como un despojo, eso es visto como un progreso, eso es visto, por más que además va a implicar, de hecho, la degradación de las condiciones de vida generales, porque esto que hablaba de los cortes de luz, lo único que hace es maximizar. O un proyecto de un hotel que nos contaba una compañera local que quieren montar con 200 plazas. Y voy a decir, ¿para qué 200 plazas? Y en esa cuestión de las 200 plazas, ¿a quién se dirige? ¿A la población local? No. El otro gran extractivismo que tiene Ushuaia es el turismo a gran escala, que son estos grandes barcos que ni siquiera duermen en Ushuaia, porque duermen arriba del barco, pero que llegan... Los cruceros. Los cruceros, el turismo de cruceros que es impactante, sí. Porque además cuando estás ahí entendés lo que significa un crucero, que dejan ahí los desechos, que consumen en el peor de los sentidos, que contaminan, digo, y que de vuelta, ¿quiénes se ven beneficiados? ¿Qué sector? ¿No? Una población. Y después hay un ejemplo que, además del offshore, de los negocios inmobiliarios y del turismo, que nos impactó mucho y que fuimos a visitar, y que la idea es, dentro de no mucho, empezar una campaña con las asambleas locales de Río Grande y de Ushuaia, que es, si yo les digo Tecnomil, quizás no les suena nada, quizás es la primera vez que escucharon. Tecnomil es una empresa con DNI argentino, que es ni más ni menos la principal productora de la atracina, que es uno de los grandes herbicidas que se usa en nuestro país. Tiene asociación con Syngenta, que esa sí le suena, que es una empresa china, que ha tenido, por ejemplo, como CEO en América Latina a Antonio Aracre. Está a 11 kilómetros de Río Grande, Tecnomil, otra empresa que está en total silencio. Y acá termino de respondértela, perdón la extensión, es muy interesante cómo se ven los brazos de un sistema absolutamente insostenible. Porque miren, Tecnomil produce atracina y nos quieren decir que eso es una buena noticia. Uno dice, ¿por qué está en Río Grande? ¿Por qué está en Tierra del Fuego? Si la atracina se arroja... Sí, digamos que está bastante lejos del lugar donde se aplica, ¿no? Exactamente. Arriba, en términos de mapa, más o menos arriba del Río Negro, ¿no? Después hay algunas excepciones. Bueno, por impuestos. Porque toda esta cuestión impositiva de Tierra del Fuego hizo que estos grupos de poder digan, no, es una buena idea para no pagar impuestos ponernos en este lugar. Entonces miren lo que hace en términos de recorrido. El principio activo de la atracina viene de China. La exporta la propia Syngenta. Lo manda a Ushuaia. Entra a nivel portuario por Ushuaia. De Ushuaia, que además, imagínense esos camiones, que además hay zonas en particular de curva y contracurva, digamos, cosas que perfectamente promueven accidentes. Esos camiones son bomba de tiempo, digo, están andando con algo que, me acuerdo de San José de la Esquina, un accidente que hubo con un herbicida, anda a sacar después un herbicida cuando ocurre el derrame. Ese herbicida que entra por el puerto, en principio activo, va de Ushuaia a Río Grande, que son, si no me acuerdo mal, unas 4 horas, camino de montaña, etcétera. Entra a Río Grande, se hace atracina, que es este Atramil. Eso después de ahí pasa por camiones. Los camiones no hay por tierra para pasar, es una isla y tiene el paso por Chile, con lo cual pasa de Chile a Argentina, Argentina a Chile. Imagínense camiones. Llega a el centro del país, se fumiga a los pibes y pibas. La atracina está vinculada a problemas de salud muy serios, problemas reproductivos, cáncer de próstata, cáncer de mama, digo.
ni más ni menos, se tira a las poblaciones, se hace soja, por ejemplo, se sube a los barcos de Buenos Aires, por ejemplo, y vuelve a China para los chanchos chinos. Exacto. Digo, para que se entienda qué es este modelo. ¿Qué es este modelo? Después cuando nos hablan de progreso, ¿qué es lo que imagínense la cantidad de kilómetros, nos hablan del petróleo, se necesita petróleo ¿para qué? Imagínense la cantidad de petróleo de barca de ida, petróleo de camión, petróleo de barco de vuelta. Digo, es un modelo a pensar, a discutir. Me vine muy impactado en este sentido, porque además no me venía diciendo, Carly, hablemos de Tecnomil, apenas entendés y empezás a ver los engranajes, te das cuenta que es un modelo necesario de ser discutido íntegramente. Queda clarísimo. Bueno, como siempre es un placer escuchar a Guillermo Folguera, pero vamos a seguir. Pero tenemos que ir a una pausa. Me avisan acá que tenemos que ir a una pausa, a escuchar un poquito de música. Dale, sí, la cumplimos con nuestra tanda y por supuesto invitamos a nuestros oyentes si quieren participar de la charla a través de nuestro WhatsApp en el 11 51 52 10 47 o también en nuestro canal de YouTube @ZIG Producciones. Ya continuamos. Cuestión ambiental. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Quick 30 63 94 53 73 8. Estás escuchando Cuestión Ambiental. 11 de la mañana, 38 minutos. Tenemos 23 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estás en Cuestión Ambiental hasta las 12 del mediodía aquí en Más 107.5 y en nuestro WhatsApp. La consigna está siendo respondida, Lau. Tenemos ¿Qué dicen nuestros oyentes? En nuestro número, el 11 51 52 10 47, Juan nos dice, a mí me gusta el hibiscus. Y nos manda una foto. Amo que la buscan en Google y nos mandan la foto de cuál es la planta, todo los quiero. Acá también nos dice Sandra el jacarandá y Hugo lamenta por su olorcito. Bueno. Muy bien. Bueno, acá veo nosotros... fuerte le lamenta la planta. Sí. No es como la gomita que te compras artificial. No. Pero por bueno, supuesto que no. Sobre gustos no hay nada escrito. Por supuesto que no. Y acá seguimos nosotros en el estudio con Guillermo Folguera, que es un lujo que esté acá con nosotros, filósofo, bueno, mil cosas, autor, activista, muchas cosas. Que aparte vive viajando, pero bueno, también le preguntamos, ¿tenés plantas en tu casa? Tengo muchas plantas. ¿Y cuál es tu preferida? Ustedes decían de interior. Ahí puede no ser sé. de exterior también, sí. Saben que tengo una dama de noche que me encanta porque da flor un par de veces al año. Ahí van a encontrar, si buscan, hay dos tipos de dama de noche. Sí. Tenemos la de flores chiquititas y florece de noche. Y es muy hermoso porque cada tanto entra un aroma cuando florece y no me doy cuenta y así que es una de mis plantas hermosas favoritas. Pero después tengo una huerta, tengo una huerta urbana que peleo con el calor de la ciudad y con lo que significa tener las macetas, que cuesta, pero es parte también de una reivindicación y que también está en la vereda con cierto esfuerzo. Así que vamos por ahí, pero amo las plantas. Bien. Como no podía ser de otra manera. Bueno, sigamos hablando un poco de todos estos temas que están relacionados con las cuestiones ambientales en Argentina y como para entrar... en la temática podemos tirar el título de transición energética, ¿no? En Claro. Argentina pareciera como que la transición energética no necesariamente está en la agenda política, o al menos expresada de esa manera. Esto es cambiar, ¿no? La matriz energética, que en Argentina, bueno, está abastecida principalmente por el petróleo y el gas, por energías alternativas. Pero que bueno, es una transición que implica mucho más que un recambio tecnológico o solamente recambio energético. Hay un montón de transiciones socioambientales que también están en el medio y que no se abordan. Tal cual. Pues es que la transición energética fue el foco de la mayor parte de los viajes que hicimos en los últimos años. Hace unos 4 años arrancamos con el tema.
también para tratar de entender. Yo particularmente me había focalizado siempre en agronegocios y en menor medida en megaminería de oro plata, y en algún momento dijimos, bueno, algo más tenemos que entender respecto a qué es la transición energética. Y hicimos viajes sobre todo en la Puna, vinculados con el tema del litio, a la Puna de Jujuy, Salta, y sobre todo viajamos mucho a Catamarca. Para aquellas personas que están escuchando, la transición energética surge básicamente como una manera de buscar minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Esa fue la primera configuración. Que también ahí hay algo que habrá que discutir, ¿no? ¿Hasta qué punto la transición energética hay que limitarla a esos factores? Por ejemplo, si yo pienso que solamente tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, corro riesgo de pensar que es lo mismo un monte nativo que plantaciones de pino. Y sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo en términos de lo que significa cómo ese suelo se seca, que expulsa comunidades, que contamina, digo. Bueno, entonces habrá que agregar alguna otra cosa. Pero aún tomando esa idea de pensar la transición energética solo en términos de emisión de gases, hay que preguntarse, ¿y entonces qué le pasa a nuestros territorios? Si esa es la prioridad. Y en el caso particular de Argentina son 3 grandes proyectos. Vos me comentabas afuera del aire los proyectos de hidrógeno verde, mencionamos litio, y el otro tiene que ver con, ni más ni menos, los proyectos de cobre, minería de cobre que están intentando avanzar muy fuerte en Mendoza y que también están cerrando grandes proyectos, por ejemplo, en San Juan. Eso va a favorecer al territorio argentino. Digo, hidrógeno verde tiene, por ejemplo, como una de las patas necesarias la generación de energía a través de aerogeneradores. Chubut es una de las provincias, vos me mencionabas, Lau, a Chubut, agrego Tierra del Fuego, es otra provincia que seguramente, si no hacemos algo, van a avanzar. ¿Es una buena idea multiplicar el territorio argentino de aerogeneradores? Somos conscientes de lo que generan los aerogeneradores, pues tienen muy buena prensa, pero los aerogeneradores están fuertemente vinculados con una degradación de las condiciones de vida. Yo estuve en España en una serie de conflictos que hubo cuando pierden cuidado los aerogeneradores, como suele pasar en nuestros países, empiezan a chirriar muy fuerte. Eso afecta muy dramáticamente a las comunidades que viven cerca, sean humanas o no humanas, o hacen una ocupación territorial, con lo cual se expulsa a las comunidades. Chubut tiene un conflicto muy grande con las comunidades mapuche, digo, yo creo que ahí se arma una situación de conflictividad muy clara. El proyecto de hidrógeno verde genera salmuera, si se hace con agua de mar. Esa salmuera es contaminante, por más que sea natural. ¿Dónde se tira esa salmuera? Que se diga en el mar, va a afectar los ecosistemas marinos. Entonces ahí aparece muy claro, la minería de cobre tiene los mismos efectos terribles que la megaminería de oro y plata. Consume cantidad de agua brutal y contamina químicamente. ¿Estamos seguros que queremos que Mendoza tenga megaminería, aun cuando sea de cobre? Entonces, y bueno, y la minería de litio, se sabe, acá no hay ninguna duda, al ritmo que vamos, se habla de 3-4 décadas, van a secar los humedales de altura que constituyen la Puna de hoy, con lo cual las comunidades que viven ahí van a tener que irse. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? ¿A quién favorece esta transición energética? Yo creo que ahí se abre una serie de preguntas y de vuelta, como hablábamos en el primer bloque, ¿qué significa un país que verdaderamente tome decisiones respecto a su futuro? Así planteado de mi posición, la transición energética solamente es una forma de expandir los extractivismos. Claro, totalmente. Y además, porque también una pregunta, cuando vos mencionabas el tema de los recursos que se extraen, ¿no? Que bueno, los denominados minerales críticos que son necesarios para la transición energética, hablamos de aerogeneradores, hablamos de, bueno, la posibilidad de la movilidad eléctrica para disminuir la contaminación por movilidad. Ahora, también está la gran pregunta de ¿para qué, no? Porque, exacto. O sea, además de que no, o sea, primero la gran pregunta de que en qué nos beneficiamos, la primera cosa. Tal cual. La segunda es, además, ¿para qué? Porque digo, ¿qué es? ¿Para llenar de Teslas el planeta? Exacto. ¿O de autos BYD el planeta? Y yo no sé si no estamos en el mismo problema. Digo, bueno, sí, está bien, no generan emisiones al circular. Pero bueno,
se habla de que supuestamente se van a reciclar los recursos utilizados con esos minerales y esos minerales se pueden volver a usar, pero digamos que del reciclado nosotros ya sabemos bastante en todos estos años, ¿no? O sea, Claro. que todo se puede reciclar, pero la verdad es que no se en la recicla realidad nada. no Claro. existe. Tal cual. O sea, y que es una cosa muy, muy mínima, digamos, en términos de reciclado. Entonces también me parece que es un poco el para qué, para a dónde vamos, ¿no? Exacto. Y es fundamental, y efectivamente, por ejemplo, en el caso del litio, que es donde yo más trabajo y he viajado, el grueso de la exportación de litio efectivamente va a autos de alta gama, europeos, norteamericanos, chinos, coreanos, y ahí aparece ese para qué y para quién que comentabas, Lau, y además, y ahí por ejemplo sí, está muy claro que alguien, bueno, levanta la mano y dice, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo resolverías el problema de la electromovilidad? Y la respuesta está claro, con transporte público. Bueno, Hay formas. por ejemplo. Claro, Europa no está fomentando el transporte público. Estados Unidos no está. ¿Y por qué? Y ahí aparece el para quién. Y el para quién, por ejemplo, uno de las grandes industrias que está detrás de esta transición energética son las grandes automotrices. Vos mencionaste a Tesla, puedo agregar Toyota, puedo agregar Volkswagen, puedo agregar entonces BMW, y ahí se entiende que una parte importante. Y lo otro, que tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque, los grupos financieros. Vanguard, BlackRock, Banco HSBC, Deutsche Bank, digo... Siempre son los mismos. Siempre son Siempre los son mismos. los mismos. Y esos sectores no les interesa bajar el consumo. A esos sectores les interesa multiplicar el consumo, expandir el consumo. No les interesa reemplazar con un buen transporte público, un buen tren, lo que podrían ser miles de autos. Lo que le interesa es que cada uno tenga su auto y que a los 3 años tenga que cambiarlo. Claro, pero además encima en los países, digamos que en el sector donde estamos nosotros, que es el sur global, en términos geopolíticos, digamos, para nosotros un escenario con circulación de autos eléctricos cuando las personas, incluso para ir a trabajar, han tenido que empezar a comprar motos o agarrar la bicicleta, y no por un tema ambiental, sino por una necesidad, realmente, ¿no? Entonces, vos decís, no sé, es como que se ve muy lejos ese futuro que se plantea. Y bueno, y un poco lleva también a esa frustración, porque digo, yo también lo que veo por ahí es en los movimientos ambientalistas un poco de frustración, ¿no? O sea, además del golpe que ha sido, digamos, la asunción de este nuevo gobierno, con su negacionismo, con estas políticas que estamos mencionando, también generan un poco de frustración, ¿no? Sí, y una necesidad a veces imperiosa de dar buenas noticias o alternativas directas, cortas. Y la verdad que los temas socioambientales, vos lo sabés mejor que yo, no tienen atajos. No hay atajos. O sea, no, un monte lleva muchas décadas de recuperar. Una buena alimentación necesita agua pura, necesita tierra buena. Un lugar que sea verdaderamente una vivienda no se da simplemente un techo para que se metan 8 personas, sino que tiene que ver con buenas condiciones de vida. Todo eso lleva tiempo y, como siempre, mucho más rápido destruir que construir. Entonces ahí estamos siempre detrás, ¿no? Siempre retrocediendo. Yo confío en que vamos a ser capaces de armar, y estos años que vienen, no sé si soy optimista en el sentido que se suele usar el término, pero sí tengo la sensación de que hay mucho por hacer. Y cuando miro a mis 2 hijas, a Almi y Yumi, tengo la certeza de que esto, que va a llevar décadas de recuperar, lo vamos a lograr, pero el dolor que la verdad que se está pasando a nivel mundial y en particular a nivel continental es realmente impactante. Sí, absolutamente. Yo miro el reloj porque nuestro programa se pasa rápido cuando hablamos así con gente tan interesante. Se me pasa todo rapidísimo y que no quiero dejar de preguntarte cosas, por eso no quiero que parezca abrupto el cambio de tema, por favor. Pero sí me gustaría alguna reflexión. Vos trabajás en la universidad pública, sos investigador del CONICET, hablábamos de los movimientos socioambientales, de las frustraciones, pero bueno, también el sector científico, el sector docente sufrió un duro golpe, ¿no? Es como que nos van dejando noqueados, ¿viste? Sí. O sea, agarran tema y te van noqueando.
¿Cómo se vive esta cosa de la desfinanciación de la ciencia, que es lo que además hace progresar realmente a los pueblos, ¿no? Sí, voy a arrancar un poco más atrás y yo sé que para las personas que están escuchando les va a llamar la atención y les va quizás hasta sorprender. Yo creo que Argentina hoy, en términos de ciencia y tecnología, está sufriendo mucho de lo que fue la doctrina de Lino Barañao. Lo que significó este primer ministro de Ciencia y Tecnología, que fue tanto ministro durante el gobierno de Cristina, o los gobiernos de Cristina, como de Macri, y que fue una doctrina de entregar las instituciones estatales a las grandes corporaciones. Yo creo que ahí es gravísimo porque se sembró la semilla que después aprovechó el gobierno actual, en el cual a todo eso se le suma o le suman un gran financiamiento, que además avanza en diferentes ámbitos. Avanza de financiamiento para salarios, hemos perdido, depende del número, pero creo que entre el 25 y 30% del salario en un año, son números muy altos, como la mayoría de los trabajadores estatales y trabajadoras, a través de financiamiento de las universidades, que cuesta inclusive que paguen los servicios mínimos, a través de proyectos que son claves de dinero para financiar, por ejemplo en mi caso los viajes, es fundamental, son viajes caros que involucra ir, no sé, a veces implantarse en una comunidad, tratar de convivir ahí con la comunidad, entender, escuchar, a veces tiene que ver con recursos, y por supuesto cortaron muy fuertemente becas, entonces los sectores más jóvenes se están yendo del país, lo cual significa una sangría brutal, significa frenar a la comunidad académica y los ingresos, por ejemplo, en CONICET. Son todas maneras de vaciar el sistema científico. Entre la doctrina de Barañao, que es entregar a las grandes corporaciones, y un desfinanciamiento brutal hoy en ámbito científico que está absolutamente menguado, está amenazado, y también está, yo creo que con el enorme desafío de ¿y entonces qué? Abrazamos un poco lo que hablábamos antes, que la doctrina del shock, pero en este caso dirigido al ámbito científico, abrazamos el proyecto de las grandes corporaciones y decimos que la ciencia entonces tiene que ser para Syngenta, para Bioceres, para Barrigol, para Leiben, etcétera, o empezamos a ver nuestro propio proyecto para una ciencia al servicio de las comunidades y la naturaleza. Claro, bueno, eso es difícil, ¿no? Porque es como vos decís, van a ser casi como 2 décadas que empezamos con esta nueva visión, y bueno, y va perjudicando y va agradando, ¿no? El sistema científico también. Tal cual. Esto, bueno, ya es como lo peor, ¿no? Porque aparte, si ya desfinanciás, además se vacía porque los jóvenes se van, es como un escenario muy desalentador. Muy desalentador, y aparecen las preguntas de, bueno, ¿y qué querés que haga? Yo doy clase a pibes y pibas a veces de 23, a veces de 27 años, y un poco cuando estos temas, y bueno, ¿y qué querés que haga de mi lugar? O me voy del país o trabajo para una corporación. Bueno, claro, ahí tendremos que ser capaces de levantar otro tipo de bandera. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, antes de despedirte, porque tenemos igual todavía 5 minutos, pero quiero que me cuentes algo de tu libro que vas a lanzar en breve. Vamos a hacer un aviso parroquial de hoy. Dale, para la sí. convocatoria que mencionaste, que a las 7 de la tarde en Remedios de Escalada de San Martín 332, acá en la ciudad de Buenos Aires, va a celebrarse el 4º Festival Puentes de Agua, en donde... Son los preparativos al Festival Puentes de Agua. Son los preparativos, perfecto. Claro. Los preparativos para el 4º Festival Puentes de Agua, Extractivismos y Derechos Humanos. Bueno, si lo quieren ver a Guillermo, va a estar ahí. Sí. Así que ahí van a estar toda gente, la verdad, muy interesante para el intercambio. Mariana Katz del CERPAG, Sergio Maldonado, Paula Alvarado Mamani de la Comisión de Pueblos Originarios del ABA, Teresa Laborde y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También habrá exposiciones, feria y cierre con música, así que para un viernes es un gran plan. Para quienes quieran ir, están todos invitados. Tal cual, que el Festival Puente de Agua se va a realizar 22, 23 y 24 de marzo en Famatina, en La Rioja. Mira, Bien. en La Rioja. Y los 3 anteriores fueron en Andalgalá, en Hachal y en Exaltación de la Cruz. Es ir a una comunidad, abrazar,
conectarnos con música, pero también con discusiones, con abrazos, buscar hilvanar estos puentes que estamos necesitando políticamente para pensar otra realidad. Me encanta. Bueno, y ahora, porque mañana entre las 5 y las 8 va a hacer el último encuentro del curso Extractivismos, acá con Guillermo Folguera que nos acompaña y Paula Blois, para la presentación de Ontología del Despojo, el último libro que escribiste. Sí. Tiene muchos. Acá nos trajo también Veneno, que bueno, también lo escribió con María Paula. Me interesó mucho esto porque tenemos 3 minutos, pero ya solamente los nombres de los capítulos, porque todavía la verdad es que no lo pude leer y agradecemos muchísimo, te agradezco mucho que me lo hayas traído, pero primer despojo, la pérdida del territorio. Segundo despojo, nosotros y los otros. Tercer despojo, un yo sin comunidad. No, esto es como muy impresionante, porque un yo sin comunidad es esto, ¿no? Tratar de atomizarnos, de aislarnos, tal cual. De que se pierda cualquier lazo de solidaridad, que es lo que nos une con la naturaleza, además. Exacto. ¿No? Cuarto despojo, la separación entre la naturaleza y lo humano. Ahí estamos. Justamente. Quinto despojo, la disolución de la persona. Sexto despojo, la pérdida del pasado que mencionaba él, ¿no? Esta cosa de perdemos la memoria. Y el séptimo despojo, la eliminación del futuro. Hay más, hay un octavo despojo, que es el olvido del despojo. Pero bueno, prometemos que lo vamos a leer, pero quisiera que me cuentes en 2 minutos, si se puede, algo de este libro, que se va a presentar en Camarones 2876 en la Ciudad de Buenos Aires. Los libros, tanto Veneno como Ontología del Despojo, me gatillaron la pregunta ¿para qué escribir? En un contexto donde tenemos que reconocer, ayer me lo comentaba un gran amigo, Marco Filardi, me decía, la gente lee cada vez menos, ¿para qué escribir libros? Y es cierto, está costando leer en este contexto. Yo creo que hoy los libros pueden ser una buena excusa para juntarnos, como si fueran pequeños fueguitos de encontrar excusa. Y quizás la mejor respuesta y la cosa que a mí me conmueve es, la semana que viene me voy para Rosario, uno de los últimos viajes del año, para homenajear a Celeste Leprati, que hace poquitos meses falleció, una gran luchadora de derechos humanos y del cuidado del ambiente. ¿Y por qué? Porque la Ontología del Despojo, antes de que fallezca, le pregunté a Celeste, para vos, ¿qué es la memoria? Van a encontrar ahí un texto de Celeste hermoso que escribió para ella, que es la memoria. Yo creo que en el caminar de Celeste hay una lucecita, hay una pequeña llama de cómo seguir conectando. Ontología del Despojo y Veneno son libros que pretenden conectar, escucharnos, conectar, cuidar lo que tenemos y buscar una realidad distinta. Realmente creo que lo podemos hacer. Sí, hermosísimo lo que estás diciendo. Nos tenemos que ir, pero antes los oyentes te quieren decir algo. Sí, leemos algunos de nuestros mensajes en el 11 51 52 10 47. Adriana, que se suma a la consigna desde Flores, dice los girasoles, y además dice, chicos, buen día, ¿cómo están? Los estoy escuchando, me encanta Guillermo, qué placer escucharlo, y realmente me preocupa la poca atención que le estamos brindando a nuestros pueblos y el problema que tienen hoy en día con la minería y el agua. ¿Cómo puede ser que nos prestemos a arruinar estos recursos tan preciados para el mundo? Viviana también dice desde Paternal, hola chicas, hola Laura, realmente es impactante lo que se cuenta y me alegra saber que existe gente como Guillermo con los pies en la tierra, consciente, pensando en otros, pensando en los demás, cosa que pareciera no hacemos todos. Abrazo fuerte. Bueno, nuestros oyentes son unos genios, te digo, son bárbaros. Y bueno, para cerrar, porque ya son las 12, pero bueno, coincido con vos que una de las luces, por lo menos es lo que creo yo, que la pandemia un poco nos quitó eso, creo, es esta cosa de volver a encontrarnos, ¿no? O sea, generar estos espacios, espacios de reflexión, espacios de encuentro, porque no es lo mismo. No. Conectarse con una computadora, no es lo mismo estar a distancia. Tenemos que volver a encontrarnos para volver a generar estos espacios de conversación y reflexión que duran más de 40 segundos de un reel, ¿no? Exacto. Las pantallas no lo pueden reemplazar todo, ¿no? Los cuerpos son los cuerpos y efectivamente el abrazo ocurre solo con cuerpos. Hermoso. Bueno, nos tenemos que ir, ya nos pasamos un minutito. Lau, nos reencontramos nosotras el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. A las 11 de la mañana en otro Cuestión Ambiental en Más 107.5.